estudiantes, el tema de hoy entonces corresponde a lo que es MCU, ¿correcto? Movimiento circular uniforme. Y si bien es cierto, es un tema nuevo para nosotros, es verdad, pero no es un tema difícil, no es un tema dificultoso. Nosotros hemos visto lo que es MRU, ¿se acuerdan? Movimiento rectilíneo uniforme. ¿Estamos de acuerdo? En un MRU, ¿cuál era la característica principal, la característica primordial? Salgado tu cámara. ¿Es constante? ¿Qué cosa era constante? Su rapidez. Ya, muy bien, su rapidez era constante, pero además su velocidad. La velocidad era constante, así como también era un movimiento uniforme. ¿Por qué? Porque recorría distancias iguales en tiempos iguales, ¿correcto? Entonces, planteamos lo siguiente. El tema de hoy, que es similar al MRU, es el movimiento circunferencial Profe, yo puse circular. Muy bien, el problema uniforme. Circular, circunferencial, son, bueno, aunque círculo y circunferencia son elementos diferentes, pero acá podemos apreciar que en MS lo pueden tomar como movimiento circular o circunferencial uniforme, ¿correcto? Muy bien, nosotros en la vida cotidiana siempre vemos movimientos circulares, movimientos de cuerpos que experimentan trayectorias circunferenciales o circulares. Por ejemplo, la Luna gira alrededor del planeta Tierra y lógicamente al girar experimenta una trayectoria casi circunferencial, ¿cierto? Entonces, estudiantes, igual, ¿no? De repente yo tengo una pequeña tiza o un pequeño, no sé, un lápiz y lo amarro con una pequeña pita y empiezo a generar el movimiento. Y podemos observar también que en ese caso se experimentaría una trayectoria circular por parte de la tiza o de la partícula. Bautista, enciende tu cámara, por favor. Enciende tu cámara. Entonces, estudiantes, hablar de movimiento circunferencial uniforme, ¿es importante en la física? Claro que sí, porque no solamente analizamos cuerpos que experimentan trayectorias rectilíneas, sino también trayectorias que son diferentes a como, por ejemplo, podría ser en este caso, en lo que respecto a trayectorias parabólicas, trayectorias elípticas y en este caso trayectorias circunferenciales, ¿correcto? Entonces, imaginemos el siguiente caso, mira. Consideremos, mira acá, consideremos. Voy a borrar esto y poner un poquito mejor. Ahí está, mira acá. Consideremos el siguiente caso, mira. Consideremos el siguiente caso. Ahí está. Imagínate que tengo una esferita que va a experimentar una trayectoria circular. Algo así, mira, a grosso modo. Algo así. Ahí está. Va a tener un centro de giro, ¿correcto? Ahí está. Presta atención, observa. Acá tengo una esferita que lógicamente experimenta una trayectoria circunferencial, una trayectoria circular. ¿Correcto? Ahí está. Puedes observar que esta esferita experimenta dicha trayectoria circular, estudiantes. Experimenta dicha trayectoria circular, ¿correcto? En este caso, imaginen lo siguiente. Imagina que está en esta posición A y en un determinado tiempo llega a esta posición B, ¿correcto? Llega a esta posición B. Yo te pregunto, si esta esferita cambie posición desde el punto A hacia el posición B, su radio, que vendría a ser la longitud de una cuerda, porque es una cuerda que hemos agarrado una esferita y le hemos hecho girar,
¿correcto? Mi pregunta sería lo siguiente, escucha. Mi pregunta sería lo siguiente. ¿Qué es lo que barre la esferita, correcto, cuando se traslada desde A hacia B? ¿Qué es lo que barre? ¿Barre ¿El tiempo? cierto? No, un ángulo teta, ¿correcto? Ok. Barre un cierto ángulo teta. A ver, por favor, silencio, estudiantes, acá. Entonces, estamos bien, ¿cierto? Cuando este cuerpo se mueve desde A hacia B, correcto, barre un cierto ángulo teta. Pero recuerda que Profesor, no se lo escucha. a mí se escucha bien, ¿no? ¿Cachai? ¿Se escucha bien? Yo sí lo escucho bien. Sí, profe, sí se le escucha bien. Esta es la señal de uno. Vuelves a entrar y después salir. Perdón, vuelves a salir y después ingresas, ¿correcto? Este cuerpo, repito ahora sí, este cuerpo que se mueve desde A hasta B, ¿correcto? Desde A hacia B, barre un cierto ángulo teta. Ahora, la longitud de esta cuerda, no es verdad que vendría a ser mi radio de giro. Ahí está, mi radio de giro. Entonces, ¿eso qué significa? Significa que cuando el cuerpo desde A hacia B se traslada, un ratito, genera un cierto longitud de arco. Una cierta longitud de arco. Desde A hacia B genera una cierta longitud de arco que se denota por la letra S. ¿Correcto? ¿Sí? ¿Qué pasó? Dime. Profesor, ¿puedo salir y volver a entrar? Ya Campomanes. A ver. Entonces, profesor, si yo quiero calcular la longitud de arco, que se nota por la letra S, profesor, ¿cuál vendría a ser el criterio? ¿Cuál vendría a ser la formulita? Fácil. S, que es la longitud de arco, simplemente es el producto del ángulo que se barre, teta, multiplicado por su radio de giro, caracterizado por la letra R, ¿correcto? Ahí está. Recuerda que S me representa longitud de arco. Longitud de arco. Cuando el cuerpo se mueve desde A hacia B, cubre un cierto arco. R me representa mi radio de giro. Mi radio de giro. Y teta es el ángulo barrido. Recuerda que el radio de giro siempre tiene que estar en metros. Y el ángulo siempre debe estar en radianes, estudiantes. Por consecuencia, la longitud de arcos también estaría en metros. Si en radio está en centímetros, la longitud de arco también estaría en centímetros. Entonces, lo que debes entender es que cuando un cuerpo experimenta una trayectoria circular, ¿correcto? El cuerpo cubre ciertos arcos. Y para calcular la longitud de ese arco, vamos a emplear esta pequeña formulita, ¿correcto? Esta pequeña formulita, el famoso SOR, ¿correcto? SOR. Con esta idea, entonces... ¿Es la única fórmula que vamos a emplear? No, va a haber otras adicionales según vamos un poquito más avanzando este tema, ¿correcto? Pero vamos de lo más puntual, lo más sencillo. Con esto, nosotros ya podemos ponerle solución al problema número 2, ¿correcto? Ahí está. Voy a copiar la gráfica, entonces, a ver un minuto. A ver, Campomanes ya habrá ingresado. ¿Puedo salir y volver a entrar porque no lo veo bien? Ya, Burgos. A ver.
profesor, ¿ese es el problema 2 trabajando en clase? Así es, problema número 2, trabajando en clase. La 1 ya está resuelta. Bueno, esto sería así entonces. Muy bien. En la número 2, Profesor, a ver, en la número 2, estudiantes, correcto, en la número 2 me dice lo siguiente. Calcula el desplazamiento lineal desde A hasta B si el móvil realiza un MCU, ¿correcto? Repito, calcula el desplazamiento lineal desde de A hasta B si el móvil realiza un MCU. Ahora, la pregunta es lo siguiente. ¿A qué nosotros llamamos, como nos plantea el problema, no es así, el desplazamiento lineal? Lógicamente, el desplazamiento lineal vendría a ser justamente esa longitud de arco, ¿correcto? Esa longitud de arco que nosotros estamos planteando acá, el S. El S vendría a ser la longitud de arco o el desplazamiento justamente lineal. Ahora, entonces, profesor, lo que me pide el problema es esta pequeña desplazamiento lineal, esta pequeña longitud de arco, profesor, desde A hacia B. El SAB, ahí está, el S sub AB. Profesor, fácil. Usted nos comentó que el S sub AB simplemente es el producto de ¿quién? Del ángulo central, teta, multiplicado por su radio de giro. Nada más. Reemplazando ese ángulo teta, ¿a cuánto equivale? A pi medios. Pongo acá, pi medios. ¿Tú sabes que en qué sistema se está trabajando el pi medios? ¿Sexagesimal o sistema radial? ¿Quién se acuerda? ¿Tema radial? Adrián. Muy bien, radial. Excelente. Multiplicado por el radio de giro, que me vale ¿cuánto? 2. Ahí está. 2. Muy bien. Se cancela, correcto, se cancela. ¿No es así? Y al final, y la longitud de arco o el desplazamiento lineal, ¿cuánto sería? Pi. Y muy bien. ¿Pi qué? Pi metros, ¿correcto? Pi metros. Y ese vendría a ser la solución del problemita número 2, aplicando justamente mi SOR, ¿correcto? Para poder calcular la longitud del arco que se genera o básicamente mi desplazamiento lineal, también que se le llama. ¿Duda? Consulta el segundo problema. La velocidad angular, tienes que entender que es una cantidad vectorial, ¿correcto? Si es una cantidad vectorial, implica dirección. Ahora, a diferencia de velocidad lineal o la velocidad tangencial o simplemente la velocidad, como hemos estudiado en el MRU o en el MRV, la velocidad angular te mide la rapidez con que un cuerpo barra un ángulo. Como hemos visto en el caso número 2, si el cuerpo se mueve desde A, mira acá, hacia B, ¿correcto? Entonces, profesor, usted sabe que barre un cierto ángulo teta, digamos así. Y para que pueda barrer este cierto ángulo teta, debe demorar un cierto intervalo de tiempo, o tiempo también, se le puede decir.
Recuerda que presenta siempre un radio de giro. Entonces, la velocidad angular, escúchame bien, la velocidad angular, ¿cómo se define? Matemáticamente se define como el cociente entre mi ángulo barrido, correcto, entre mi intervalo de tiempo. Ahí está. Mi ángulo teta entre mi intervalo de tiempo. Ahí está. Delta de t. Listo. Delta de t. Ahí está. Un poquito más grande, creo, no se aprecia bien. Ahí está. No sé, ahí está. Teta entre delta de t. Este vendría a ser entonces la formulita para poder calcular la velocidad angular. Ahora, la pregunta es, ¿cuál es la unidad de la velocidad angular? Va a estar en función de radianes por segundo. Radianes por segundo es la formulita, perdón, es la unidad de la velocidad angular. Radianes por segundo. Ya se sobreentiende que el ángulo siempre tiene que estar en radianes, en unidades de radianes. Y el tiempo, lógicamente, en unidades de segundos. Entonces, la velocidad angular es una cantidad de tiempo que me mide qué tan rápido un cuerpo barre un cierto ángulo. Repito, qué tan rápido un cuerpo barre un cierto ángulo. Eso es lo que me indica la velocidad angular. Y con esta idea ya estamos listos para poder resolver el problema número 3, que está fácil. Número 3. En la número 3 te plantea lo siguiente, mira, te dice, un móvil realiza un MCU, un movimiento circular uniforme, ¿correcto? Cuando es uniforme, cuando es un MCU, esta velocidad angular va a ser constante. En un MCU, la velocidad angular es constante. ¿Qué te dice? Un móvil realiza un MCU. Si su desplazamiento lineal es 4pi metros, el S, que es mi desplazamiento lineal, me dice que tiene un valor de 4pi metros, ¿correcto? Y en radio de la circunferencia es 4 metros. En radio es 4 metros. Ahí está. Calcula el módulo de la velocidad angular en radianes por segundo. En radianes por segundo. Entonces, al no darme el tiempo, se sobreentiende que el tiempo es un segundo. Prácticamente me pide a mí calcular en un segundo. Entonces, yo para calcular la velocidad angular, el módulo de velocidad angular en sí, necesito el ángulo teta. ¿Y el problema me da el ángulo teta? No, no me da el problema el ángulo teta. Me lo está dando de forma indirecta. ¿Por qué? Porque sí, profesor, mire, nosotros sabemos lo siguiente, ¿cierto? Que el S, ¿cómo se define? Como el ángulo teta por en radio, ¿cierto? Y el S no me vale 4pi. ¿No es así? Date un problema. Este es igual al ángulo teta, que deseo calcular en este caso, y mi radio de giro, ¿cuánto me vale? 4. Pues, aquí está, el 4. ¿Qué pasa con los 4? Se van, ¿cierto? Se va. ¿Y qué me quedaría? Teta es igual a pi. Pi radianes, por si acaso. Teta es el ángulo barrido, el ángulo de giro, ¿correcto? Viene a ser pi radianes. Entonces, yo quiero calcular, profesor, lo que me pide el problema, el módulo de velocidad angular. Recuerda que el módulo sería el omega, pero sin el sombrerito, por si acaso. Acá sí no se ve bien. Esto tiene un sombrerito. El módulo es sin el sombrerito. Es igual a teta entre mi intervalo de tiempo. Pero, profesor, ¿sí? ¿Qué quiere decir el sombrerito? ¿Cuál? ¿Qué quiere decir el sombrerito en ese caso? Es una cantidad vectorial.
y sin el sombrerito es una cantidad escalar. Solamente nos regimos en módulo, en valor. No nos dirigimos o no nos referimos ya a una dirección. ¿Por qué? Porque para que esta velocidad sea constante, mira acá, esta flechita que me representa la dirección de esta velocidad angular no debe cambiar. Si se mueve así o se inclina, ya no es constante la velocidad angular. Ya no es constante. Esos conceptos ya poco a poco ustedes lo van a aprender. Ahora lo que más interesa en parte es que ustedes sepan qué es la velocidad angular y que el módulo solamente me representa el número más la unidad. Eso es lo que ustedes deben aprender por ahora, ¿correcto? Y después de esos conceptos se van a profundizar poco a poco según vamos avanzando los años. ¿Correcto, estudiantes? Para no dificultarnos. Esto es igual. Teta. ¿Qué vendría a ser teta? Pi, ¿cierto? Pi. Muy bien, pi. En este caso se sobreentiende que es radianes. Entre. Y ahora, profesor, me dice acá, calcula el módulo de velocidad angular en radianes por segundo. Como no me está diciendo a mí, en este caso, el tiempo, entonces necesariamente el tiempo debe ser entre 1. O sea, el tiempo debe ser 1 segundo. ¿Correcto? Debe ser 1 segundo. Entonces, el omega, ¿correcto? El omega es igual, pi entre 1 es pi, ¿cierto? Pero pi ¿qué? ¿Pi qué? ¿Radiales? ¿Y segundos? ¿Metros? ¿Metros? Radiales. ¿Qué más? Radianes por segundos. Ahí está. Justamente lo que me pide el problema. Ahora, recuerda de que el cuerpo gira 1 radián por cada 1 segundo. Al decir por eso radianes por segundo, me está diciendo que la unidad en 1 solo segundo es lo que me está pidiendo mi cálculo de problema. Es por eso que el intervalo de tiempo lo he reemplazado por 1 en sí. Es en ese problema. En otros problemas ya me pueden dar el tiempo. Y ya, bueno, es poco más fácil inclusive, ¿no? Si ya me dan el tiempo, no hay problema en ese caso. Muy bien, vamos con la número 4. En la número 4 te dice que un móvil realiza un MSU. Si su desplazamiento lineal es de 2 pi tercios metros y el desplazamiento angular es de pi tercios, calcula en radio de la circunferencia. Dato del problema. Profesor, al decirme que experimenta MSU, yo debo entender, ya entiendo que la velocidad angular es constante, profesor. Me dice que el desplazamiento lineal, que es el S, es de 2 pi tercios, ¿correcto? Metros. Y me dice que el desplazamiento angular, profesor, desplazamiento angular, es el ángulo, profesor. Entonces, el ángulo se le llama también desplazamiento angular. Significa que el teta, profesor, el ángulo teta, se llama desplazamiento angular y tiene justamente el valor de pi tercios radianes. Profesor, me pide a mí calcular en radio de la circunferencia. En radio de la circunferencia, profesor. Entonces, ¿cómo calculamos el problemita? Sencillo, ¿cierto? Ya sabemos cuál es la fórmula. SOR, ¿no es así? SOR. Ahí está. Es decir, profesor, ahí está el SOR. Ese, profesor, lo conozco, es 2 pi tercios. Este es igual al desplazamiento angular, que es pi tercios, multiplicado por el radio de giro, ¿correcto? ¿Qué pasa con los números 3? En la ecuación, se van, ¿cierto? Ya tú eres matemático en eso. Como es una igualdad, los denominadores, como son iguales, los simplifico, los cancelo. ¿Qué también cancelo en esa igualdad? Dímelo, ¿qué cosa cancelo? Pi. Se va a las pi también. Y me quedaré entonces que en radio, ¿cuánto me vale? 2. Muy bien, 2 metros. Ahí está, metros. Ese vendría a ser la solución del problema número 4. Perfecto. Muy bien, vamos a resolver entonces el problema número 6. ¿Correcto? La 5 está resuelta. Vamos a resolver el problema número 6.
Ahí está. Mira, en la número 6 me dice, calcula el desplazamiento de un móvil que realiza MCU si su rapidez lineal es de 5 metros por segundo y el tiempo que emplea es de 3 segundos. Ah, profesor, nosotros sabemos, mira acá, sabemos lo siguiente, ¿cierto? Que el V, la rapidez lineal, es igual al cociente del desplazamiento lineal entre el intervalo de tiempo, ¿correcto? ¿Qué me pide el problema? Justamente el desplazamiento lineal, el S. ¿Cuánto vale V? Me dice que V me vale 5 metros por segundo. Reemplazo acá. 5 es igual al S entre el intervalo de tiempo. ¿Cuánto es el tiempo que emplea? 3. Ahí está. Ojo, acá voy a colocar muy bien el 5 para que no lo confunda con el S. Ahí está. ¿Cuánto me vale el S entonces, estudiantes? ¿Cuánto me vale el S? 15. 15, muy bien. Sería 15 metros me vale el S. Ahí está. Voy a colocarlo así para que no se confundan. Ahí está. Se acabó el problemita 6. Fácil, ¿cierto? Aplicando este criterio. Vamos con la número 7. Fácil, mira, me dice la 7. Si un móvil realiza un MCU y describe un ángulo pi radianes en el tiempo de 2 segundos, calcula el módulo de la velocidad angular. Tú sabes que el módulo de velocidad angular, el omega, ¿cómo se define? Como el cociente del ángulo teta entre el intervalo de tiempo, ¿cierto? Si me dice que teta, el ángulo, es de 2pi, perdón, es de pi radianes, coloca pi, entre, ¿cuánto es el intervalo de tiempo? 2. Entonces se sobreentiende que el omega, ¿cuánto sería? Pi medios radianes por segundo, ¿correcto? Ese vendría a ser la solución del problemita. Ahí está. Ese vendría a ser la solución del problemita. Recuerda, la velocidad angular, el módulo de velocidad angular se define como el ángulo teta entre el intervalo de tiempo, ¿correcto? Teta es pi, radianes me dice, pi radianes, entre el tiempo que me vale 2. Por ende decimos que sería el ángulo pi medios radianes por segundo, el valor de la velocidad. ¿Duda, consulta? No, profe. Muy bien. Vayan copiando, por favor. Calcula la rapidez angular cuando el segundero de un reloj de manecillas registra 45 segundos. Profe, ya lo resolví. Muy bien. Vamos a ver si está correcto. Digamos que acá comienza en el 12 el segundero, lo habitual, ¿no? Es donde comienza. Y según este va avanzando en un sentido horario, lógicamente, el ángulo, un cierto ángulo se va barriendo. Ahí está. Cuando llega el número 3, habrá pasado ¿cuánto tiempo? 15 segundos. Cuando llegaría el número 6, sería 30 segundos. Y cuando llega al número 9, se demora un intervalo de tiempo de 45 segundos. Pero yo te pregunto, si estaba en el comienzo del A, donde estaba el 12, y llega al número 3, así, ¿qué ángulo barrió? ¿Cuánto es el ángulo? 90 grados. Si llega al número 6, ¿cuánto es el ángulo que está barriendo? Ángulo llano. 180. 180. Y cuando llega al número 9, ¿le sumas? ¿Obtuso? ¿Pero cuánto sería? 15. Una cosa es segundos, una cosa es el ángulo, ¿ah? 15. Si es 180, porque primero es 90, 180 más 90, no es 270 grados, el ángulo que barre
es 270 grados. Para que el segundero barra un ángulo en 45 grados, ese ángulo es 270 grados, como estamos demostrándolo. 90, 180 y 270. Pero 270 grados está en sistema sexagesimal. Yo deseo convertirlo en un sistema radial. Y para eso, ¿qué hago? Lo multiplico por pi y lo divido entre 180 grados, ¿cierto? Se va, novena 2, novena 3, y el ángulo sería 3 pi medios radianes. Significa que en un tiempo de 45 segundos, el ángulo que se barrió es de 3 pi medios radianes o 270 grados hexagesimales. Ahora, ¿qué me pide el problema? Me pide el problema calcular la rapidez angular, ¿cierto? Me pide a mí calcular el omega. Entonces, el omega, ¿cómo se define? Como ángulo entre el tiempo, ¿cierto? ¿Cuánto es el ángulo? 3 pi medios. Entre el tiempo, ¿cuánto es el tiempo? 45, ¿correcto? ¿Qué hacemos acá? Método del orejón, ¿cierto? Sería 3 pi entre 2 por 45, 90, ¿cierto? Se cancelan, le simplificamos tercia, tercia, tercia 1, tercia 30. El omega, entonces sería simplemente pi tercios, perdón, pi treintaavos radianes por segundo. Ese vendría a ser la solución del problemita. Ahí está. Recuerda que acá hay un 1 imaginario, por si acaso, lo que hace una pregunta. ¿Por qué hizo así, profesor? Recuerda que el 45 tiene un 1 como denominador imaginario. Extremos, 3 pi por 1, 3 pi. Entre medios, 2 por 45, 90. Ahí está. ¿Sí? ¿Y esa fórmula de 270 por pi entre 180 siempre va a ser así o va a cambiar? No, pues recuerda trigonometría. No hemos visto conversión de sistema sexagesimal a radial. Eso es lo que hemos visto, pues. Para convertir el sistema sexagesimal a radial, multiplicamos por el factor de conversión pi sobre 180. Si deseo convertir el sexagesimal al radial, trigonometría, primeras clases. Profe, en la 9 el tiempo ya está en el ejercicio, ¿no? La pregunta. Sí, el tiempo es 45 segundos, me dice. ¿Cuánto es omega? 15. 4. El 5 dividido al 20, 4, ¿cierto? Ah, ya. 4 radianes por segundo sería el omega, ¿correcto? El valor de la rapidez angular. Y colorín colorado, los problemitas se han acabado. Entonces, hemos visto nosotros algunos criterios de cómo resolver el MCU. ¿Correcto, estudiantes? A ver, cópienlo, por favor.